Así que ahí estaba yo, Jake Morrison, es veterinario convertido en xenobiólogo, de pie en un planeta alienígena que parecía como si alguien hubiera tomado la selva amazónica de la Tierra y la hubiera alimentado solo con esteroides y malas decisiones durante casi 1.000.000 de años. Los árboles eran morados, la hierba plateada, y en algún lugar a lo lejos, algo emitía un sonido como el de un aire acondicionado roto en una crisis existencial. Recuerde, Dr. Morrison, dijo la capitana Miranda Torres por el comunicador, con ese tono especial que reservaba para cuando creía que estaba a punto de hacer algo espectacularmente estúpido. Esta es una misión diplomática. Procure no acariciar nada que pueda comerse una pequeña estación espacial. Ajusté mi equipo de campo y sonreí ante las lecturas del escáner. Vamos, capitán. ¿Cuándo he provocado un incidente interespecies? ¿Quiere la lista cronológica o la alfabética? Tiene razón. Pero bueno, lo de los blobcats rogelianos fue un malentendido, y técnicamente la gran liberación de moluscos de Kepler 442b salió bien al final. En su mayoría. El equipo diplomático estaba a unos 50 metros delante de mí, y por el sonido de sus acalorados susurros, las cosas no iban bien. El embajador chenojeaba frenéticamente su manual de protocolo cultural, probablemente buscando el capítulo titulado ¿Qué hacer cuando los extraterrestres creen que estás aquí para robarles el dinero del almuerzo? La delegación Ketari formaba un semicírculo perfecto, con sus 2 metros de diplomáticos extraterrestres de escamas moradas y 4 brazos, aparentemente muy molestos. Fue entonces cuando lo oí. Un gruñido sordo y retumbante proveniente de la línea de árboles que prácticamente provocó un colapso nervioso en mi escáner. Las lecturas estaban por las nubes. Los indicadores de masa biológica gritaban, y mi sistema de evaluación de amenazas aparentemente se había rendido y solo parpadeaba NOP en letras rojas brillantes. «Oh, eso no es bueno», murmuró el embajador Chen. Los Ketari comenzaron a retroceder, emitiendo sonidos entrecortados que mi traductor amablemente me informó que significaban «la muerte se acerca». ¿Y por qué invitamos a estos idiotas sin pelo? Siempre es bueno saber dónde estás. Entonces emergió del bosque, y tuve que admitirlo, fue impresionante. Imagínate una mezcla entre un tigre dientes de sable, un oso grizzly y algo que definitivamente se saltaba las clases de control de la ira. Pelaje negro que parecía absorber la luz. Músculos que tenían músculos y dientes que probablemente podrían funcionar como herramientas de corte industriales. Mi escáner ahora solo emitía un gemido continuo. «Fauces de sombra», susurró uno de los Ketari con lo que parecía un terror reverencial. «Ninguno sobrevive al contacto cercano. Ninguno». El equipo diplomático retrocedía lentamente hacia la lanzadera, lo que parecía una respuesta razonable para una criatura que parecía hacer press de banca con transportistas de carga por diversión. Pero esto es lo que pasa con ser veterinario durante 15 años antes de meterme en el mundo de la xenobiología. Desarrollas una perspectiva diferente sobre los animales peligrosos. Mientras todos los demás veían un depredador de pesadilla, yo veía patrones de comportamiento. La forma en que sostenía la cabeza, la ligera inclinación de su pata trasera izquierda, la forma en que su respiración parecía dificultosa. Esto no era una máquina de matar acechando a su presa. Era un padre preocupado. «Hola, grandullón», dije, dando un paso al frente. «Morrison, vuelve aquí». La voz del capitán Torres crepitó por el comunicador con tanta fuerza que probablemente se registraría en el equipo sísmico. Pero la Fauces de sombra había dejado de gruñir. Me miraba con ojos decididamente inteligentes, decididamente cansados, y decididamente pidiendo ayuda de una forma que trascendía las barreras de las especies. Saqué mi escáner médico, el que había modificado para trabajos xenobiológicos, y di otro paso al frente. La criatura no se movió, solo me observaba con lo que cada vez estaba más seguro de que era esperanza. «Sí», dije, leyendo las biocinas. «Ya me lo imaginaba. No estás aquí para comernos, ¿verdad? Estás aquí porque alguien de tu familia está enfermo». La Fauces de sombra,
a la que ya había apodado mentalmente Peluda, porque, al parecer, mis instintos de supervivencia habían sido reemplazados por una irresistible necesidad de ser sarcástico ante el peligro mortal. Hizo algo que hizo que toda la delegación Itari se quedara boquiabierta al unísono. Se posó, no con la agresiva postura de un depredador a punto de abalanzarse. Me senté como un perro enorme y muy preocupado, esperando a que el veterinario lo llamara. Morrison. La voz de la capitana Torres había alcanzado ese tono que solía preceder a su amenaza de enviarme al espacio. ¿Qué haces? Practicando la medicina, respondí, acercándome a Fluffy con mi escáner activo. Al igual que hice durante 15 años antes de empezar a husmear en ecosistemas alienígenas para ganarme la vida, las biorredenciones eran fascinantes. Hormonas del estrés elevadas, ritmo cardíaco irregular y signos de privación severa del sueño. Síntomas clásicos de un padre lidiando con crías enfermas. Lo había visto miles de veces en todo, desde Golden Retrievers hasta gatos de arena marcianos. Tus cachorros están enfermos, ¿verdad? Le pregunté a Fluffy conversando. Y viniste aquí buscando ayuda porque estaba desesperado. Fluffy emitió un sonido mitad quejido, mitad estruendo, y completamente desgarrador. Entonces hizo algo que hizo que el embajador Chen soltara su manual de protocolo, y varios cátaros emitieran sonidos como globos desinflándose. Suavemente me tomó de la manga con sus enormes fauces y empezó a arrastrarme hacia el bosque. «Oh, por el amor de Dios», murmuró el capitán Torres. «Morrison, no le estoy explicando al mando cómo perdí a mi xenobiólogo a manos de una criatura cuya designación de especie se traduce literalmente como sombra de la muerte. En realidad», respondí, dejándome guiar por lo que era esencialmente un caso de terapia de 700 kilos. La palabra cátaro, fauces de sombra, se traduce con mayor precisión como alguien que caza en la oscuridad para proteger a su familia. Sus traductores necesitan una actualización. El paseo por el bosque púrpura fue sorprendentemente agradable. Una vez que pasamos la parte donde nos escoltaba algo que probablemente podría atravesar el blindaje del casco de la nave, Fluffy se movió con cuidado, comprobando constantemente que yo seguía su ritmo, emitiendo ocasionalmente suaves ruidos que, casi seguro, significaban agradecimiento por no gritar y salir corriendo como literalmente todos los demás en la galaxia. Llegamos a lo que solo podía describirse como una guarida, excavada en la base de un árbol enorme, sin duda más antiguo que la civilización humana. Dentro, encontré justo lo que esperaba. 3 cachorros, cada uno del tamaño de un pony pequeño, yacían desganadamente sobre lo que parecía ser una cama cuidadosamente arreglada. «Bueno, veamos a qué nos enfrentamos», murmuré, sacando mi botiquín. Los cachorros estaban ardiendo de fiebre, deshidratados y mostraban signos de dificultad respiratoria grave. Mi escáner identificó al culpable con bastante rapidez, una infección bacteriana que, al parecer, era común en este mundo, pero que normalmente solo afectaba a criaturas mucho más pequeñas. Sus sistemas inmunitarios estaban desbordados, intentando combatir algo que sus cuerpos no estaban diseñados para soportar. «Buenas noticias, Fluffy», dije, cargando un antibiótico de amplio espectro que debería funcionar en la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. «Esto es totalmente tratable. La mala noticia es que estoy a punto de pinchar a tus crías y espero que lo entiendas. Estoy intentando ayudar». Fluffy me observaba atentamente mientras administraba las inyecciones, emitiendo suaves sonidos de aliento a los cachorros. Cuando saqué las bolsas de suero para tratar la deshidratación, el gran depredador ayudó a sujetar las líneas con cuidado. «Morrison, ¿cuál es tu situación?». La voz del capitán Torres crepitó por el comunicador. «Ah, ya sabes. ¿Solo estás practicando medicina veterinaria con la especie de depredador más temida de la galaxia mientras su padre ayuda con el procedimiento?», respondí, comprobando las constantes vitales de los cachorros mientras los antibióticos empezaban a hacer efecto. «Cosas de martes». La respuesta del comunicador fue un sonido que nunca antes le había oído al capitán Torres. Era algo entre una risa,
un sollozo y el ruido que hace alguien cuando se da cuenta de que su papeleo se ha vuelto infinitamente más complicado. 20 minutos después, los cachorros ya tenían mejor aspecto. Su respiración había mejorado un poco. Había mejorado, la fiebre estaba bajando y empezaban a mostrar interés en la comida que Fluffy aparentemente había estado guardando para cuando se sintieran lo suficientemente bien como para comer. Mientras recogía mi botiquín, Fluffy hizo algo que estoy bastante seguro redefinió las relaciones entre especies durante los siguientes 1000 años. El enorme depredador me rozó el hombro con mucha suavidad. Luego se echó y se dio la vuelta para exponer su barriga en el gesto animal universal de total confianza y sumisión. Bueno, dije, acariciando con cautela la barriga de Fluffy, que la hizo ronronear como el motor de una nave espacial. Supongo que ahora somos amigos. Ahora bien, esto es lo que pasa con las redes de comunicación de la galaxia. Son más rápidas que los chismes en una cantina espacial y casi el doble de fiables que las promesas de campaña de un político. Es decir, para cuando volví a la reunión diplomática con un depredador ápice de 700 kilos trotando a mi lado como un cachorro enorme, la mitad de la galaxia conocida ya había oído hablar del fenómeno de las mascotas humanas. El embajador Chen me miró mientras rascaba despreocupadamente detrás de las orejas de Fluffy y se sentó enseguida en la roca más cercana, con la mirada perdida como si acabara de presenciar el divorcio de las leyes fundamentales de la física. Embajador Sectul, le dije alegremente al principal diplomático Ketari, que ponía la misma cara que mi sobrino cuando le dije que Santa Claus no existía. Te presento a Fluffy. Fluffy, él es el embajador Sectul. Intenta no babearle. Fluffy, como un caballero, se sentó cortésmente y le ofreció a Sectul una pata del tamaño de un plato. Esto es imposible, susurró Sectul, con los antebrazos temblorosos mientras estrechaba con mucho cuidado la pata ofrecida. Las fauces de las sombras son los depredadores máximos de nuestro mundo. No temen a nada, no confían en nadie. Nunca, en 10.000 años de historia registrada, han permitido que otra especie se acerque sin violencia. Bueno, dije, mientras Fluffy decidía que este parecía un buen momento para otra caricia en la barriga. Hay una primera vez para todo. Los canales de comunicación galácticos estaban completamente descontrolados. En cuestión de horas, mi improvisada visita veterinaria a domicilio se había convertido en la noticia más compartida, analizada y debatida desde que la humanidad descubrió cómo construir naves espaciales que no explotaran los Martes. El Consejo Científico Rogeliano emitió un comunicado declarando que las imágenes eran claramente inventadas por artistas de propaganda humanos. La Federación de Comercio Centauri comenzó de inmediato a redactar una legislación para regular las licencias de interacción entre humanos y depredadores. Y el gremio de filosofía andromedana inició un debate de 3 días sobre si esto demostraba que los humanos eran los mejores domadores de monstruos de la galaxia o sus bromistas más elaborados. Mi respuesta favorita vino de la Junta de Turismo de Betelgeuse, que inmediatamente comenzó a anunciar: vengan a Betelgeuse, nuestros depredadores son solo mayoritariamente letales. El capitán Torres me encontró en el comedor de la nave unas 6 horas después. Mirando un panel de datos que mostraba noticias galácticas mientras intentaba comer algo que decía ser pastel de carne, pero que claramente había perdido la vida en algún momento durante el proceso de recalentamiento. Entonces, dijo, sentándose frente a mí con su propia bandeja de tristeza culinaria, ¿qué se siente ser el humano más famoso de la galaxia? Surrealista, admití, mientras revisaba titulares como, humano se hace amigo de una muerte segura. Científico desconcertado y veterinario local revoluciona accidentalmente las relaciones entre especies, más a las 11. O sea, todo lo que hice fue tratar a algunos animales enfermos. No es como si hubiera inventado los viajes más rápidos que la luz o curado el resfriado común. Jaque, dijo Torres, señalando su bloc de datos. El Consejo Galáctico ha convocado una sesión de emergencia. Los cátaros te han solicitado formalmente como consultor xenobiológico permanente, y 3 especies diferentes han preguntado si puedes venir a ver a sus depredadores problemáticos,
porque aparentemente la galaxia acaba de decidir colectivamente que eres una especie de mago susurrador de animales. Volví a mirar las transmisiones. El video de mí dando suaves masajes en la panza había sido visto aproximadamente 8.000 millones de veces. El escéptico residente del Consejo Galáctico, el consejero Briggs, del dominio pesimista, había emitido un comunicado llamándolo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dije, dándole otro mordisco a mi teórico pastel de carne. En la Tierra, esto ni siquiera saldría en las noticias locales. Adiestrador de perros ayuda a cachorros enfermos, dijo Torres, con esa risa que sugería que o se lo estaba pasando genial o que estaba sufriendo un colapso nervioso. Jaque, acabas de demostrar que la humanidad puede conectar con criaturas que han pasado milenios siendo el coco de la galaxia, especies sobre las que otras civilizaciones construyeron mitologías enteras para evitarlas, y lo hiciste básicamente haciendo de veterinario a domicilio. El embajador Sectul eligió ese momento para entrar en el comedor, moviéndose con la cuidadosa dignidad de alguien que ha pasado el día renovando por completo su visión del mundo sin su permiso. Doctor Morrison, dijo formalmente, con los 4 brazos a la espalda. He estado en contacto con el Alto Consejo Etari. Me han autorizado a hacer una petición sin precedentes. Déjame adivinar, dije. ¿Quieres que examine más animales enfermos? Nuestra comprensión de los Adouma era errónea, admitió Sectul. Sus rasgos escamosos reflejaban lo que estaba bastante seguro de vergüenza. Durante generaciones creímos que eran máquinas de matar sin mente. Nunca consideramos que su agresión pudiera ser un comportamiento defensivo, ni que pudieran padecer enfermedades que pudiéramos tratar. Nunca intentamos ayudarlos porque asumimos que no tenían remedio. Hizo una pausa, mirándome directamente con esos grandes ojos dorados. Nos has demostrado que lo que llamábamos imposible simplemente no se había intentado. Y ahora, gracias a las comunicaciones galácticas, 17 especies diferentes han reportado resultados similares. Depredadores que antes se consideraban máquinas de muerte intocables aparentemente solo son animales incomprendidos que necesitan atención veterinaria adecuada. Parpadeé. ¿17 especies? Torres levantó su bloc de datos. 18, en realidad. El Imperio Draktar acaba de enviar un mensaje. Quieren saber si puedes echar un vistazo a sus acechadores del vacío. ¿Y ahora qué? El Imperio Draktar, para quienes llevan la cuenta en casa, fue básicamente lo que sucedió al tomar todos los clichés de civilización militarista, alimentarlos con proteína en polvo y esteroides agresivos, y luego darles publicistas realmente buenos. Medían 2,4 metros, eran como tanques andantes y tenían una filosofía cultural que podría resumirse como: si se mueve, conquístalo, y si no se mueve, conquístalo de todos modos, por si acaso. Su mundo natal parecía como si alguien hubiera diseñado un planeta específicamente para portadas de álbumes de heavy metal. Roca volcánica negra, cielos rojos y una atmósfera que, caritativamente, podría describirse como agresivamente hostil a cualquier cosa que se asemejara a la alegría. El lugar perfecto para criar a los depredadores más temidos de la galaxia. El general Teneuk nos recibió en el puerto espacial, y tuve que admitir que estaba impresionado, Esibo. Imagina una mezcla entre un rinoceronte, un luchador profesional y algo que sin duda ganaba todas las discusiones. Su armadura parecía forjada con cascos reciclados de naves espaciales, y portaba armas que parecían diseñadas para resolver problemas mediante la técnica avanzada de hacerlos desaparecer. Así que, retumbó con una voz como el chirrido de los motores de una nave espacial. Tú eres el humano que dice domar lo indomable. Yo soy el humano que hace chequeos médicos a los animales enfermos. Corregí, ajustando mi equipo de campaña. Hay una diferencia. Teneuk emitió un sonido que podría haber sido una risa si la risa pudiera atravesar la armadura de una nave espacial. Ya veremos. El acechador del vacío ha matado a 7 de nuestros mejores guerreros. Ha destruido 3 instalaciones de contención. Nuestros científicos lo declaran irremediablemente hostil. Nuestros sacerdotes dicen que está maldito por los dioses de la guerra que,
ellos mismos. Dije, revisando mi escáner. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien intentó tratarlo para el dolor crónico? El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír al capitán Torres murmurando oraciones a varias deidades por el comunicador. ¿Dolor crónico?, repitió Bainuk, como si acabara de sugerir que la solución a la guerra galáctica eran los abrazos grupales. General, dije pacientemente. En mi experiencia, cuando un animal es constantemente agresivo, destruye cosas constantemente y siempre intenta lastimar a cualquiera que se le acerque. 9 de cada 10 veces es porque algo le duele y no sabe cómo pedir ayuda. Caminamos por lo que solo podría describirse como una instalación militar diseñada por alguien que pensaba que las instalaciones militares normales no eran lo suficientemente intimidantes. Todo era metal negro. Luces rojas y siniestras señales de advertencia que básicamente decían: abandonen la esperanza todos los que entren aquí, traigan seguro médico. La instalación de contención de los acechadores del vacío era una obra maestra de sobreingeniería. Campos de fuerza, barreras de plasma, sistemas de defensa automatizados y suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad pequeña. Todo para contener a una criatura enorme y furiosa que se lanzaba contra las barreras con una furia desesperada que hacía saltar mis instintos veterinarios. Ahí está, dijo Tanok con evidente orgullo, el depredador más peligroso del espacio conocido. Contemplen al acechador del vacío. Lo contemplé y al instante quise abofetear a todos los científicos Draktar que la habían visto. El acechador del vacío era magnífico, lo admito. Del tamaño de un elefante terrestre, cubierto de lo que parecía una sombra viviente, con ojos como estrellas ardientes y garras que probablemente podrían atravesar la realidad misma. Se movía como una oscuridad líquida, y cuando rugía, el sonido me hacía vibrar el cerebro. Los huesos. También cojeaba. ¡Ay, por Dios!, murmuré, viendo a la criatura apoyarse en su pata delantera derecha. ¿Cuánto tiempo lleva moviéndose así? ¿Moviéndose así?, preguntó Tanok. Como si tuviera un dolor constante. Museo de tanques andantes. Mira cómo sostiene esa pata. ¿Ves cómo cambia constantemente el peso? Eso no es agresión. Eso es dolor articular crónico. Probablemente artritis. Posiblemente una vieja lesión que nunca sanó bien. Me giré para encarar al general, que me miraba como si acabara de afirmar que su preciada bestia de guerra era en realidad un hippie incomprendido. General, con todo respeto, no ha estado conteniendo al depredador más peligroso de la galaxia. Ha estado torturando a un animal enfermo en una jaula demasiado pequeña para que se mueva correctamente, sin enriquecimiento ambiental, sin contacto social y sin atención médica. Claro que quiere destruirlo todo. Yo también querría destruirlo todo. El silencio se prolongó durante aproximadamente 17 años, durante los cuales estoy bastante seguro de que el capitán Torres envejeció visiblemente a través del comunicador. ¿Usted desea? Yo deseo entrar en el área de contención, dijo Tanok finalmente. Quiero hacerle a su depredador supremo un examen médico básico y probablemente algún medicamento antiinflamatorio, respondí. Quizás un suplemento para las articulaciones si las lecturas de mi escáner son correctas. Y si se equivoca, si la criatura simplemente lo devora, me encogí de hombros. Entonces puedes decir que me lo dijiste y estaré demasiado muerto para discutir. Pero general, llevo 20 años haciendo esto con docenas de especies. Ese animal no intenta matar gente porque sea malvado. Intenta matar gente porque le duele y tiene miedo. Y no entiende por qué nadie lo ayuda. El general Tanik me observó un buen rato y luego hizo algo que probablemente violó 17 protocolos militares Draktar diferentes. Empezó a reír, no con la risa educada de la diversión diplomática. La risa profunda y estruendosa de alguien que acababa de darse cuenta de que le estaban gastando la broma más grande del universo. Humano, dijo, secándose lo que podrían haber sido lágrimas de los ojos. O eres la criatura más valiente de la galaxia, o la más tonta. Quizás ambas cosas. Muy bien. El campo de contención se reducirá.
Pero te lo advertí. Cuando el acechador del vacío te mate, no me sentiré responsable. Me parece bien, dije, sacando mi escáner Dico y caminando hacia el área de contención. Pero cuando curo tu imparable máquina de matar con atención veterinaria básica, te estás llevando la primera ronda. Al apagarse los campos de contención, el acechador del vacío detuvo su marcha y se giró para mirarme. De cerca, era aún más magnífico y, obviamente, miserable. Esos ardientes ojos estrellados contenían inteligencia, dolor, y lo que cada vez estaba más seguro de que era una súplica desesperada para que alguien, quien fuera, comprendiera qué le pasaba. Hola, princesa, dije en voz baja, porque al parecer mis convenciones de nombres no habían mejorado con la exposición a depredadores que acababan con la galaxia. Veamos qué te ha estado haciendo daño. La criatura que había matado a 7 guerreros Draktar y destruido 3 instalaciones de contención me miró, emitió un sonido como de campanas de viento cósmicas y se tumbó con mucho cuidado para exponer la pierna herida. Detrás de mí, oí al general Tanak emitir un sonido como el motor de una nave espacial en una crisis existencial. Sí, dije, pasando mi escáner por las articulaciones de Princesa y encontrando exactamente lo que esperaba encontrar. Eso creía. Artritis severa, probablemente agravada por el estrés del cautiverio y la falta de ejercicio adecuado. Pobrecita. Llevas años sufriendo, ¿verdad? La princesa emitió un suave trino que mi corazón me dijo que significaba: sí, por favor, ayúdame, estoy harta de que me duela todo. Cargué una jeringa con una antiimagen de amplio espectro que debería funcionar en la mayoría de las formas de vida basadas en silicio, e hice una pausa. Esto va a doler un poco, princesa, pero aliviará el dolor. Intenta no comerme hasta que te sientas mejor. ¿De acuerdo? La inyección salió bien. La princesa se estremeció ligeramente y me miró con lo que solo podría describir como una gratitud sorprendida. En cuestión de minutos, se movía con más facilidad. La desesperación desapareció de sus movimientos a medida que el analgésico hacía efecto. Aquí vamos, dije, dándole lo que esperaba que fuera una palmadita tranquilizadora en lo que podría haber sido un hombro. ¿Mejor? La princesa respondió haciendo algo que probablemente redefinió la doctrina militar Druktar. Jaja. Ronroneó, un sonido como un trueno lejano mezclado con satisfacción, resonando por las instalaciones de contención y haciendo que los generadores del campo de fuerza se armonizaran en simpatía. Luego, me acarició el hombro con mucha suavidad y se dispuso a descansar plácidamente, como si fuera el primer descanso reparador que había tenido en años. Bueno, le devolví la llamada al general Tanok, que estaba allí de pie como si alguien acabara de explicarle física cuántica con danza interpretativa. Creo que podemos decir con seguridad que tu máquina de matar definitiva solo necesitaba ibuprofeno y un amigo. Lo que sucedió después fue lo que me gusta llamar el gran momento galáctico de mierda. Aunque los informes oficiales probablemente usaron un lenguaje más diplomático, el general Tanok entró lentamente en el área de contención, moviéndose como alguien que acaba de descubrir que todo lo que creía saber sobre el universo era erróneo, y también posiblemente una broma pesada. Princesa, mientras tanto, había decidido que pasar una tarde sin dolor era lo mejor que le había pasado en años y ahora se revolcaba como un gato doméstico del tamaño de una pequeña nave espacial. Es imposible, murmuró Tanok, observando cómo su arma definitiva de destrucción masiva golpeaba juguetonamente un escombro con la aterradora amenaza de un gatito que descubre una bola de lana. El acechador del vacío es el máximo depredador de nuestro mundo. No tiene enemigos naturales. No teme a nada. No confía en nada. General, dije, rascando a Princesa detrás de lo que esperaba que fuera una oreja. Con todo respeto, su máximo depredador lleva años viviendo con dolor crónico. Imagine que usted tuviera que vivir con dolor articular constante en un espacio demasiado pequeño para moverse bien, sin contacto social y sin entender por qué sufre. Probablemente usted también querría destruirlo todo.
Princesa emitió un sonido como un ronroneo cósmico y se dio la vuelta para ofrecerle caricias en la barriga. Obedecí, porque al parecer mis decisiones me habían llevado a un punto en el que dar caricias en la barriga a depredadores destructores de galaxias parecía una carrera profesional razonable. ¿Pero cómo es posible que nuestros científicos no se dieran cuenta?, preguntó Finoke. Su voz, con la clase de desconcierto que suele reservarse para quienes acaban de descubrir todo su sistema educativo, aparentemente estaba dirigida por comediantes particularmente dedicados. Porque la veían como un arma en lugar de como una paciente, expliqué, pasando mi escáner por las articulaciones de Princesa y encontrando niveles de inflamación que habrían hecho que cualquier veterinario de la Tierra recurra a los analgésicos más fuertes disponibles. Su gente estudió las capacidades de combate del acechador del vacío, sus comportamientos depredadores y su potencial destructivo. Alguien preguntó alguna vez, «Oye, ¿por qué este animal está tan enojado todo el tiempo?». El silencio que siguió sugirió que no, nadie se había hecho esa pregunta. «Doctor Morrison», llegó la voz del capitán Torres por el comunicador, sonando como alguien que había renunciado a intentar comprender el universo y había decidido simplemente aceptar lo que sucediera después. «Recibo informes de toda la galaxia. Parece que tu pequeña demostración ha inspirado algunas misiones veterinarias similares». «Ah», dije. Siguiendo con la que probablemente fue la caricia más cara de la historia galáctica, la Federación Centauri acaba de informar que sus imparables escarabajos de la muerte sufrían de una infección fúngica. El tratamiento con antifúngicos básicos los ha vuelto, y cito, sorprendentemente tiernos. El Consejo Científico Rogeliano ha descubierto que sus monstruos tentaculares de pesadilla mostraban un comportamiento agresivo debido a una grave deficiencia de vitamina D y el gremio de filosofía andromedana quiere saber si puedes explicar por qué sus existencialmente aterradores espectros del vacío empezaron a ser amigables después de que alguien les diera la iluminación adecuada y les diera enriquecimiento social. Hice una pausa en mis caricias. Un momento. ¿De cuántas especies estamos hablando? Según el último recuento, 43 civilizaciones diferentes han reportado resultados similares. Resulta que la galaxia está llena de depredadores extremos que simplemente estaban enfermos, heridos o viviendo en condiciones terribles. La princesa eligió ese momento para demostrar su recién descubierta alegría abalanzándose juguetonamente sobre un equipo de contención, reduciéndolo a chatarra carísima mientras emitía sonidos de puro deleite. El general Tanyuk observaba esta exhibición con la expresión de alguien cuya visión del mundo estaba siendo renovada sin su permiso. «Princesa», dije con severidad, «no destruimos propiedad solo porque nos sintamos mejor. Eso es falta de control de impulsos». La máquina de muerte cósmica que había aterrorizado al Imperio Draktar durante años parecía apropiadamente escarmentada y se calmó con un sonido como un trueno de disculpa. «Responde a la corrección verbal», dijo Tanyuk débilmente. «Claro que sí. Es inteligente, sociable y lleva años intentando comunicar sus necesidades. Su gente simplemente interpretó todo lo que decía como amenazas en lugar de peticiones de ayuda». Le hice otro escáner para comprobar el estado general de salud de la princesa. El dolor articular respondía bien al antiinflamatorio, pero había otros problemas. Signos de estrés crónico, mala nutrición y lo que parecían síntomas de depresión severa. General, ¿cuándo fue la última vez que tuvo contacto social con su propia especie? Contacto social. Tanyuk repitió la frase, como si le hubiera sugerido a Princesa que aprendiera danza interpretativa. Es una criatura social. Fíjese en sus patrones de comportamiento, su respuesta a la interacción, como ha estado intentando desesperadamente llamar la atención. No solo está físicamente enferma, sino que se siente sola. Lleva años manteniendo a una depredadora social inteligente en régimen de aislamiento. Princesa emitió un sonido que indicaba claramente su acuerdo, mezclado con lo que estaba bastante seguro de que era una mirada acusadora al general Tanyuk. «Pero los acechadores del vacío son cazadores solitarios», protestó Tanyuk. Nuestro xenobiólogo lo confirmó mediante una extensa observación.
Sus xenobiólogos los observaron en su hábitat natural o en cautiverio. Otro silencio. Déjeme adivinar. Continué, buscando las metáforas de princesa. Historial en mi escáner. Todas sus observaciones de comportamiento solitario provienen del estudio de criaturas que habían sido capturadas y aisladas. ¿Nunca consideraste que el comportamiento agresivo y solitario podría ser una respuesta al estrés del cautiverio en lugar de un comportamiento natural? La voz del capitán Torres volvió a resonar por el comunicador. Jaque, estoy recibiendo solicitudes del Consejo Galáctico. Quieren convocar una sesión de emergencia sobre las relaciones entre depredadores. Al parecer, tu pequeña intervención médica ha provocado una revolución galáctica en xenobiología. ¿Una revolución?, pregunté, mientras Princesa decidía que mi hombro era el lugar perfecto para una siesta y acomodaba allí su enorme cabeza con un suspiro de satisfacción. Jaque, dijo Torres, y pude percibir la mezcla de orgullo y exasperación en su voz. En las últimas 6 horas, se ha revelado que los depredadores más temidos de la galaxia son animales enfermos que necesitan atención médica. Civilizaciones que han vivido aterrorizadas por sus depredadores máximos locales durante milenios están descubriendo que una simple revisión veterinaria puede resolver la mayoría de sus problemas con monstruos. Accidentalmente has demostrado que la galaxia es un enfoque para la fauna peligrosa que ha sido catastróficamente erróneo durante miles de años. Miré alrededor de la instalación de contención, ahora descrita con mayor precisión como una costosa sala de reconocimiento médico donde un depredador, antes aterrador, dormía una siesta en mi hombro mientras ronroneaba como un motor cósmico. Entonces, ¿qué me estás diciendo?, dije lentamente. Es que a nadie en toda esta galaxia se le ocurrió tratar a los animales aterradores como, bueno, animales en lugar de monstruos. Pero parece ser el caso. Sí. La princesa se removió en su sueño, emitiendo un pequeño sonido de satisfacción. El general Tanok estaba allí, con aspecto de que alguien acababa de informarle de que toda su carrera militar se había basado en una incomprensión fundamental de la realidad. ¿Sabes qué es lo realmente gracioso?, dije, ajustando suavemente la posición de la princesa para que sería más cómodo. En la Tierra, esto se llamaría martes. El animal muestra agresividad, se revisa si tiene dolor o problemas médicos, se le proporciona el tratamiento adecuado y se enriquece el entorno. Problema resuelto. Llevamos siglos haciendo esto. Y, sin embargo, dijo Tanok en voz baja, con toda nuestra tecnología avanzada y conocimiento científico, nunca se nos ocurrió simplemente preguntar si la criatura sufría. General, dije, mientras la princesa seguía durmiendo la siesta y mi hombro empezaba a entumecerse bajo el peso de un depredador cósmico dormido. La tecnología más avanzada de la galaxia no puede reemplazar el simple acto de mirar a un animal y preguntar, ¿qué necesitas para estar feliz y sano? Eso no es tecnología, es simplemente compasión básica. A través de la calma, pude oír los sonidos de lo que parecía ser la galaxia entera teniendo una epifanía colectiva sobre la naturaleza de las relaciones depredador-presa, la comunicación entre especies y el concepto radical de que tal vez, solo tal vez, los animales aterradores eran solo animales que necesitaban ayuda. 6 meses después, me encontraba sentado en lo que antes se consideraba la oficina más peligrosa de la galaxia, pero que ahora se describía con mayor precisión como el lugar donde Jaque Morrison intenta fingir que sabe lo que hace mientras dirige una organización de bienestar animal interespecies. La oficina estaba ubicada en la estación Nexus, el centro diplomático de la galaxia, en una sección que antes estaba reservada para la gestión de crisis de emergencia, lo cual, considerando mi historial con incidentes interespecies, probablemente era apropiado. Mi escritorio estaba ocupado por una pequeña criatura que parecía una mezcla entre un hurón y una nebulosa, que había estado aterrorizando las rutas comerciales de Zephyrian hasta que alguien se dio cuenta de que simplemente extrañaba su hogar y necesitaba un hábitat adecuado que imitara los campos gravitatorios de su planeta natal. Ahora servía como mi mascota no oficial de la oficina, y ocasionalmente, como pisapapeles. Dr. Morrison, dijo mi asistente, un alegre Ketari llamado Beltar,
que se había ofrecido voluntario para el puesto después de que Princesa me recomendara personalmente a la mitad del núcleo de la galaxia. Tienes 17 solicitudes de consulta, 43 especies solicitan evaluaciones de hábitat ambiental, y la iniciativa de rehabilitación de depredadores galácticos quiere saber si puedes revisar sus nuevos protocolos, y cuántos de estos monstruos aterradores resultaron ser animales perfectamente razonables con afecciones médicas tratables. Pregunté, revisando los informes matutinos. Todos, respondió Beltar, con lo que había aprendido a reconocer como diversión Ketari. Aunque los espectros del vacío andromedanos requerían cierta interpretación creativa, al parecer, el terror existencial se traduce con mayor precisión como un trastorno afectivo estacional severo. Observé por la ventana el bullicioso tráfico de la estación. Naves de docenas de especies iban y venían, muchas de ellas ahora transportando lo que antes se llamaban equipos diplomáticos de respuesta a emergencias, pero que en realidad eran solo veterinarios con una muy buena paga por riesgo. Al parecer, la galaxia había decidido que si los humanos podían tratar máquinas de muerte cósmicas como mascotas gigantes, tal vez era hora de replantear su enfoque en la gestión de la vida silvestre. Señor, continuó Beltar, General Tane, Oke está aquí para su informe semanal. El general entró, luciendo mucho menos intimidante que hacía 6 meses. Esto se debía en parte a que había cambiado su armadura de batalla por ropa de trabajo más práctica, y en parte a que llevaba un pequeño peluche que se parecía sospechosamente a Princesa. Jaque, dijo, acomodándose en una silla que crujió bajo su considerable peso. El programa de rehabilitación de acechadores del vacío ha superado todas las expectativas. Princesa se ha integrado con éxito en un grupo familiar de su propia especie, y hemos identificado a otros 14 cazadores solitarios que, en realidad, solo sufren aislamiento forzado. ¿Y las aplicaciones militares? Pregunté, porque el Imperio Draktar no se había convertido en una potencia galáctica ignorando consideraciones prácticas. La expresión de Tanox adoptó una expresión que podría haber sido de vergüenza, si la vergüenza pudiera levantar una pequeña nave espacial. Resulta que los depredadores sanos y felices son mucho más efectivos que los enojados y doloridos. ¿Quién iba a decir que los animales rinden mejor cuando no sufren constantemente? Concepto revolucionario, dije secamente. Las solicitudes de guerra son realmente impresionantes, continuó, aparentemente sin notar mi sarcasmo. La princesa y su grupo familiar se han ofrecido como voluntarios para ayudar con nuestras iniciativas de defensa planetaria. Resulta que cuando se pide amablemente en lugar de obligar a la obediencia, la cooperación mejora drásticamente. Mi comunicador sonó con un mensaje entrante del capitán Torres, quien se encuentra actualmente en algún lugar del sector regaliano ayudando a establecer el primer programa de intercambio veterinario interespecies de la galaxia. Jaque. Su voz crepitó por el altavoz. No te lo vas a creer. Los Blobcats regalianos han creado un grupo de apoyo para depredadores antes incomprendidos. Al parecer, están compartiendo estrategias de afrontamiento para lidiar con los estereotipos de especie y el enriquecimiento ambiental inadecuado. ¿Los Blobcats tienen sesiones de terapia? Pregunté. Sesiones de terapia grupal. Dirigidas por un escarabajo de la muerte centauri reformado que aparentemente cursa una licenciatura en psicología interespecies. Jaque, creo que hemos roto la galaxia. Miré a mi alrededor en la oficina, admirando la imagen de mi mascota, el hurón Nébula, la pila de solicitudes de consulta de especies cuyos nombres no podía pronunciar y la creciente cantidad de mensajes de agradecimiento de criaturas que antes se consideraban fuerzas de destrucción imparables. Beltar, dije, ¿cuál es el recuento actual de depredadores definitivos rehabilitados con éxito? Haz de esta mañana, señor. Hemos registrado intervenciones exitosas con criaturas de 237 especies diferentes en 49 sistemas estelares. La tasa promedio de éxito del tratamiento es del 94%, y la mayoría de los casos solo requieren atención médica básica, nutrición adecuada y entornos sociales apropiados. ¿Y los fracasos?
El 6% restante resultó ser depredadores agresivos reales con legítimas disputas territoriales. Respondieron bien a la mediación de conflictos y a la negociación de límites. Me recosté en mi silla, que había sido reforzada especialmente después de que la princesa decidiera comprobar su integridad estructural durante una de sus visitas. A través de la ventana, pude ver una nave de transporte marcada con el nuevo logotipo de la Organización para el Bienestar Animal Interespecies, una huella estilizada rodeada de estrellas y el lema: "Toda criatura merece comprensión". ¿Sabes qué es lo realmente extraño de todo esto? Pregunté a nadie en particular. ¿Qué es eso, señor?, preguntó Beltar. Me hice famoso en toda la galaxia por hacer exactamente lo que me entrenaron para hacer hace 20 años en la Tierra. Observar a un animal, averiguar qué le pasa, arreglarlo si es posible y brindarle los cuidados adecuados. La única diferencia es que ahora los animales son del tamaño de edificios pequeños y pueden destruir accidentalmente estaciones espaciales cuando tienen un mal día. Mi comunicador volvió a sonar, esta vez con un mensaje del Consejo Galáctico. El rostro del embajador Sectul apareció en la pantalla, con un aspecto mucho menos estresado que durante nuestra primera reunión. Jaque, dijo, quería agradecerle personalmente el cambio de paradigma que ha creado en las relaciones interespecies. El Alto Consejo Kitari ha redesignado oficialmente a todos los antiguos depredadores ápice como socios ecológicos, y estamos presenciando una cooperación sin precedentes entre especies que han estado en conflicto durante milenios. Solo hago mi trabajo, embajador, respondí. Su trabajo, dijo Sectul con lo que aprendí a reconocer como humor Kitari, parece haber revolucionado accidentalmente la civilización galáctica. El Consejo quiere saber si le interesaría expandir sus operaciones. ¿Expandir cómo? Bueno, hemos recibido informes de una flora bastante agresiva en el borde exterior que ha estado aterrorizando las operaciones mineras. Los expertos botánicos están completamente desconcertados, pero dado su historial con casos imposibles, miré a mi hurón nebuloso, quien me devolvió la mirada con lo que decidí interpretar como una señal de aliento. Por la ventana, llegaba otra nave. Esta con una delegación de una especie de la que nunca había oído hablar, probablemente trayendo noticias de otro monstruo imparable que solo necesitaba que alguien le preguntara qué le pasaba. Beltor, dije, despeja mi agenda para la próxima semana. Al parecer vamos a entrar en el negocio agresivo de las plantas. Preparo el paquete de consulta estándar. Señor, escáner médico, medicamentos de amplio espectro y equipo de evaluación ambiental, y tal vez algo de fertilizante, añadí. Nunca se sabe. Mientras observaba la galaxia seguir con sus asuntos fuera de mi ventana, no pude evitar reflexionar sobre la verdad fundamental que accidentalmente lo había cambiado todo. A veces, las civilizaciones más avanzadas del universo solo necesitaban que alguien les recordara que aterrador no siempre significa peligroso. Agresivo no siempre significa malvado, y a veces los depredadores más poderosos de la galaxia solo necesitan que alguien les pregunte: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». No era exactamente como había planeado pasar mi carrera, pero, de nuevo, la mayoría de los mejores trabajos son los que nunca ves venir. Señor, dijo Beltor, hay un mensaje más. Es de la princesa. La pantalla se iluminó con una imagen de la antigua arma definitiva de destrucción masiva, descansando tranquilamente en un hábitat natural con su familia, con un aspecto tan amenazante como un gato doméstico de tamaño cósmico que acaba de descubrir el lugar soleado perfecto para una siesta. Dile que le mando saludos, dije, y que estoy orgulloso de lo bien que lo está haciendo. Porque al fin y al cabo, de eso se trataba. Ayudar a las criaturas a ser la mejor versión de sí mismas, ya fueran gatos domésticos de 1,5 kilos o depredadores galácticos de 1500 kilos. La galaxia había aprendido una lección importante sobre las suposiciones, la compasión y el poder revolucionario de simplemente preguntar, ¿qué necesitas para ser feliz? Y yo había aprendido que a veces la mejor manera de cambiar el universo es simplemente seguir haciendo lo que siempre has hecho, un paciente a la vez.